los estudiantes nos preguntan, profesor, ¿y esto que estamos viendo para qué sirve? Bueno, las matemáticas no todas tienen aplicación real. Hay una buena parte que sí, pero sobre todo ayuda a desarrollar el pensamiento, ayuda a mejorar las competencias comunicativas, las argumentativas, y a veces se puede resolver problemas aplicados a varias áreas. Por ejemplo, la medicina, la economía, en actuaría. La actuaría son las matemáticas del riesgo en la bolsa de valores, en ingeniería, ni se diga, en todos los desarrollos que tienen que ver con la tecnología computacional, lo que tiene que ver con las aplicaciones, por ejemplo, a varios aspectos de la medicina. Hay un área que se llama biomatemáticas, que tienen que ver con modelos, con aplicaciones a la manera como las especies, por ejemplo, crecen, se reproducen. Entonces, de lo que conversaremos aquí es de qué manera poder resolver actividades aplicadas, o sea, formular problemas reales, convertirlos en situaciones matemáticas mediante varias representaciones. Por ejemplo, a veces son algebraicas, a veces son representaciones numéricas, a veces gráficas, y en todo caso, el problema real que ya se convirtió en un discurso matemático, entonces se construyó un modelo mediante varias representaciones. Ese modelo, después de haberlo entendido, haberlo formulado muy bien, primero el problema hay que formularlo, el problema real. Por ejemplo, si usted empieza a tomar medicamentos, la cantidad de sustancia activa aquí en su cuerpo es una cantidad, pero con el tiempo esa cantidad de sustancia se va desgastando, usted vuelve y tome otra pastilla y la cantidad de medicamento que hay en tu cuerpo va cambiando con el tiempo. Una pregunta a largo plazo, por ejemplo, es, bueno, ¿y qué cantidad de sustancia activa va a haber en el cuerpo del paciente si el tratamiento es muy, pero muy largo? Por ejemplo, eso es una situación en contexto que es realista, muy cercano a la realidad, aplicado a la medicina. Entonces ahí lo que hace uno es hacer un entendimiento, una formulación adecuada del problema y luego se lleva, ya deja de ser un problema de medicina, lo lleva uno al territorio de las matemáticas mediante varias expresiones, que en este caso va a tener que ver con series. Y en este caso lo que vamos a hacer con Jimmy es utilizar tecnologías digitales, en este caso computadoras, calculadoras, tabletas, celulares, tecnologías digitales, para resolver ese problema. Y ya una vez resuelto, uno dice, bueno, ¿y qué tan sensata, qué tan plausible es esa solución? Entonces uno tiene que regresar en este caso, al terreno de la salud para saber si la solución que yo he encontrado matemáticamente tiene sentido, si es plausible. Entonces, en resumen, resolveremos problemas reales en varias situaciones y los llevaremos a las matemáticas, los resolveremos utilizando tecnologías y veremos qué tan plausibles son esas soluciones. Entonces, entre Jimmy Alexander y yo vamos a estar interactuando para contarles estas aplicaciones. Entonces, adelante, Jimmy. Vale, profe, muchísimas gracias y muy buenos días al espacio. Abro mi cámara un momento para que se me vea. Un gusto saludar, mi nombre es Jimmy Alexander Uribe, el profe David ya me ha presentado y entonces permítanme, me regreso un segundo. Luego de este contexto que nos ha dado el profesor David, a poner en ruta lo que va a ser nuestra plática del día de hoy. Este primer momento, este primer contexto que nos ha dado el profe David tiene que ver con esta breve motivación general de qué es esto, por qué este tema puede ser de interés y lo iremos aterrizando a algunas reflexiones en el aula. Hay unos argumentos de justificación que aparecen en nuestro contexto nacional, en tanto la modelación matemática es uno de esos procesos centrales del pensamiento, desde la propuesta de los lineamientos y los estándares, desde por allá del 98 y hacia acá.
Entonces, pues vamos a darle paso o continuidad a nuestra plática hablando de qué es la modelación matemática. Vamos a tomarnos un momento breve para discutir sobre este concepto, esta noción que está muy relacionada con este contexto que el profe David nos ha dado, esta idea de resolver problemas reales en lo posible, pero en el aula tal vez sea más cercano empezar con problemas realistas. ¿Cómo podemos simular ese tipo de problemas o situaciones de la vida real que podamos estudiar mediante argumentos matemáticos? Allí el papel que juegan las tecnologías digitales es de rescatar, es de resaltar, puesto que abre unas posibilidades interesantes. Posteriormente pasaremos a hablar de, bueno, cómo utilizamos esta idea de la modelación matemática en el aula, qué posibilidades tenemos allí de interacción, de qué manera podemos involucrar a nuestros estudiantes en actividades de modelación matemática, cómo diseñamos hojas de trabajo, actividades para nuestros estudiantes en los cuales se involucren estas ideas de la modelación matemática. Y quizá el grueso de nuestra presentación se encuentra en ese punto número 4. Vamos a dar algunos ejemplos donde estaremos pensando en los distintos tipos de escenarios y mostraremos tal vez algunos ejemplos de estas hojas de trabajo, de las guías de trabajo con las cuales interactuamos con nuestros estudiantes en distintos contextos, unos de la física, otros de la estadística y así. Y cerraremos con un ejemplo final de una exploración libre que tuvimos. Entonces, con permiso, avanzo. ¿El profe? Listo, vamos a empezar. Sí, sí. Un momento de esto que tiene que ver con el contexto todavía. En educación en general y en educación matemática en particular, hemos construido la noción de competencia. Una competencia es una capacidad que desarrolla una persona para poner en práctica de manera articulada 4 dimensiones que son los conceptos, los contenidos, es decir, los recursos, que son definiciones, términos no definidos, postulados, teoremas. También habilidades que son de 2 tipos, estrategias que son heurísticas y de control, 2 tipos de estrategias, que es también la disposición, la actitud, la disposición que la gente tenga para aprender, y los valores. Entonces son conocimientos, habilidades, actitudes y valores que una persona pone en práctica para poder desarrollar su pensamiento. En educación matemática nosotros trabajamos con varias competencias, como lo son resolver problemas, proponer problemas, comunicar ideas, argumentar, representar, y esta que estamos hablando hoy día, que es una competencia, digamos, reina, que es una competencia muy importante, de mucho interés para todos, que es la modelación matemática. Entonces, un primer acercamiento a la noción de competencia tiene que ver con que es una competencia, una de las competencias que desarrollamos para la educación matemática, y eso en distintos desarrollos curriculares en el mundo se hace. Entonces, por ejemplo, en nuestro Ministerio de Educación Nacional, dentro de los lineamientos curriculares, está la modelación como una de las actividades que debemos hacer en el aula. También la NCTM, el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos, los desarrollos en México, en España, en Dinamarca, en Japón, en muchas partes del mundo, impulsan la educación matemática como una de las competencias que tienen que desarrollar nuestros estudiantes. Ahora sí, adelante, compañero Jimmy. Gracias. En efecto, entonces, para hablar de qué es esta competencia que es importante, que es central, se le ha dado interés en distintas partes del mundo, pues nos referimos un momento a algunos referentes teóricos, intentando resaltar las ideas como centrales de lo que ellos dicen allí. En este caso, tomo estas 2 ideas fundamentales y con esa nos centramos. Brown y Queda hablan que la modelación ocurre cuando profesores, estudiantes, matemáticos y otros intentan describir algún aspecto del mundo real en términos matemáticos, con el fin de mejorar la comprensión sobre algo, tomar o recomendar acciones. Aquí ya aparece un elemento importante, que es esta idea de cómo la modelación matemática busca vincular
los conocimientos, los escenarios, los contextos de más allá de las matemáticas con la matemática misma. De qué manera podemos vincular las matemáticas para ayudarnos a entender fenómenos de otras ciencias. Esto es de interés, uno, para responder a la clásica pregunta de eso: ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve aprender matemáticas? Que bueno, la modelación matemática es una de esas respuestas de las muchas que eventualmente los profesores sabemos que existen, pero que a veces por los tiempos y por las cosas no logramos dejar en claro con nuestros estudiantes. Esta idea de la modelación matemática ayuda a vincular los conocimientos de las matemáticas con conocimientos de otras ciencias. La definición que proponen dice que la modelación matemática se entiende como la resolución de problemas del mundo real. Sigue estando allí la idea del mundo real de manera central, y la entendemos como el proceso de aplicar matemáticas a un problema del mundo real, perdón la palabra mundo repetida, con el objetivo de entenderla. Así entonces, en el espíritu de esta competencia, de esta idea, queremos es utilizar los conocimientos de matemáticas que tenemos para abordar algún tipo de fenómeno de la vida real, algún tipo de fenómeno que puede ser algo, digamos, tan cercano a nuestra cultura colombiana como qué tan rápido se calienta un café. Cosas como esas se pueden ser estudiadas y nos dan elementos. Así entonces, terminamos de aterrizar esta noción al incluir esta idea que dice Stillman, que ya habla de las matemáticas necesarias. Aparece esta idea de las matemáticas necesarias para dar cuenta de que al enfrentarnos a un problema, y aquí estamos recuperando ideas de grandes de los gigantes de este enfoque de resolución de problemas, como por ejemplo de Paul, ya al enfrentarnos a un problema, de entrada no necesariamente sabemos cuál es cuál es el método a seguir. No hay una solución clara, no hay una solución preestablecida. Ese tipo de ideas no están claras, y entonces aparece esta discusión. ¿Qué de las matemáticas me sirve para explicar estos fenómenos? Y es entonces esa definición tiene unas implicaciones y unas posibilidades fuertes para la modelación matemática en las aulas de clase. Conectando con la idea que decía el profesor David hace un momento, nos aparece la idea de argumentar. Genera discusiones entre grupos de estudiantes que se enfrenten a una tarea de qué manera representamos este escenario de la vida real o este escenario simulado de un laboratorio virtual, por ejemplo, con algún concepto de matemáticas que hayamos visto. ¿Qué de las matemáticas nos sirve? Eso permite y puede promover estas discusiones en el aula para que nuestros estudiantes puedan tener un rol, activo en las discusiones sobre el uso del entendimiento de los conceptos con los que se trabaja. Y recuperamos esta gráfica para entonces dar cuenta de algo que se le suele llamar un ciclo de modelación matemática. Como el profe David mencionaba hace un momento, partimos de un escenario, idealmente de un escenario real, de una situación real con la que estemos trabajando, a la que nos interese saber algo, de la que nos interese ver qué tan rápido se caen las hojas del árbol cuando llega el otoño, qué tan rápido crece el tamaño de una hoja cuando se ha plantado una semilla de frijol, por ejemplo, cosas así, situaciones de la vida real a las cuales tengan algún interés para nuestros objetivos de clase, del aula y en general de las ciencias. Este proceso de modelación no es únicamente para la educación, sino que en esencia hay autores que sostienen que la modelación matemática es la forma en la que en general las otras ciencias han sacado provecho de las matemáticas. A partir de esta situación del modelo real, de esta situación real, construimos un modelo de la situación. Nos preguntamos qué cosas son importantes, qué factores influyen en la construcción de esa situación, qué sí lo afecta, qué cosas no lo afectan. Determinamos ideas a partir de las cuales vamos a generar un modelo real. Ese modelo real normalmente es sumamente complicado, toda vez que la realidad es muy compleja y muchos factores influyen en algo. Netamente, volviendo al ejemplo de cuánto se demora, por ejemplo, su taza de agua en hervir y prepararle su café,
usted depende tanto de la intensidad de la olla que le ponga, la cantidad de agua que esté poniendo a hervir, de la temperatura ambiente, por ejemplo, de la temperatura con la que empieza el agua antes de ponerla a hervir. Muchas cosas que uno puede ir pensando, esto tiene un efecto u otro en los fenómenos. De allí pasamos, en esta flecha número 3, a construir este modelo matemático. Aquí se le suele llamar que se matematiza o se modeliza el escenario, y allí se han tomado una serie de decisiones en las cuales normalmente se ha simplificado el problema. Es decir, se han empezado a ignorar algunas de las muchas variables que realmente afectan el fenómeno para poderlo estudiar de una manera que sea, digamos, razonable dentro de nuestros objetivos. En una clase de física es muy común decir que podemos ignorar la resistencia del aire para que las cuentas en el estudio, por ejemplo, de las caídas libres, sea algo que tenga una ecuación, digamos, clara y directa. ¿Te puedo hacer un complemento allí? Por supuesto, profe. Bien, sí, estamos conversando a dos manos. Entonces, miren, lo que acaba de decir Jimmy, que es algo muy importante, es que en educación matemática generalmente tenemos 3 tipos de situaciones. Las que son puramente matemáticas, que son formalismos, son abstracciones, situaciones reales de la vida cotidiana, como ya las hemos dicho, de biología, de química, de física, de actuaría, de ingeniería, de medicina, en fin. Y situaciones que son realistas. Realistas quiere decir aproximaciones a la realidad sin que sea la realidad misma. O sea, situaciones muy cercanas a la realidad. Pero a veces nos toca que hacer abstracciones de ese tipo que sean no reales, sino realistas por varias razones. Unas, a veces por complejidad, a veces por costos, por riesgos. Entonces, por ejemplo, a veces nos toca que utilizar laboratorios virtuales. Los fenómenos que hacemos en los laboratorios virtuales de física, química o biología no son la realidad misma, pero se le parece mucho. Eso quería complementarte, Jimmy. Adelante. Gracias, profe. Sí, que en efecto, a partir de esta identificación de los tipos de escenarios con los que tenemos que trabajar, con los que decidimos trabajar, pues hemos elaborado nuestro modelo matemático en el cual este se resuelve o es utilizado con argumentos matemáticos para dar cuenta de lo que nos haya interesado, el tipo de pregunta que nos haya interesado. Y hay preguntas de distintos tipos, lo veremos ahorita en los ejemplos. Estos modelos de alguna manera generan una suerte de resultados, y estos resultados, como se mencionaba al inicio, digamos, ya son contrastados con los resultados reales, con nuestras observaciones reales, a partir de lo cual podemos estar validando, contrastando, preguntándonos si los resultados que estamos obteniendo en nuestro modelo matemático, si se aproximan, si coinciden con aquello que estamos observando en nuestra situación real. Eso con el fin de ganar, por ejemplo, poder de explicación, que se utilicen argumentos matemáticos para explicar fenómenos que se están viendo, ganar en precisión. Los modelos matemáticos a veces, en general, pueden dar estimaciones numéricas o algún tipo de resultado que gana un cierto nivel de precisión sobre una observación directa, aunque a veces no, hay que decirlo. Y en general nos puede aportar información para volver sobre la situación real y poder dar respuesta o algún tipo de respuesta parcial o total sobre ese fenómeno al que estuviéramos iniciando. Así entonces, este ciclo de modelación matemática es algo que ocurre cuando nos queremos enfrentar a un tipo de fenómeno. De ahí, algo lo que podemos resaltar, que es uno de los intereses de nuestro grupo, es cuál es, por ejemplo, el papel de las tecnologías digitales, de los distintos laboratorios o de softwares como GeoGebra, por ejemplo, al dar cuenta de un ciclo de modelación como este. ¿Qué posibilidades aparecen? ¿Qué nuevos retos también aparecen? Y cómo, por ejemplo, realizar este proceso mediado con tecnologías digitales, pues sufre un nivel de transformación respecto a hacerlo sin tecnologías digitales, siendo cuidadosos digamos, de todo lo que aquello conlleva. ¿Qué posibilidades y retos aparecen? Con eso, entonces, me conecto con esta siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué papel pueden jugar las tecnologías digitales
En principio son varias opciones. Aquí hemos rescatado algunas 4, más en general se pueden resumir incluso en 2. La primera, el papel de las tecnologías digitales, es esta idea de extender las habilidades matemáticas, de decir que podamos acercarnos digamos, a conceptos matemáticos que tal vez están un poco más adelante de aquello con lo que estamos estudiando. Adelantarnos un poco a trabajar con funciones en la medida en la que estamos empezando a estudiar patrones, cuando estamos en el álgebra, o escenarios de ese tipo en el cual el uso de tecnologías digitales y la construcción de modelos nos den cuenta de un concepto matemático que quizás aún no habíamos presentado en nuestra planeación tradicional, no habíamos aún. Diríamos que estaría un poco más adelante. Y eso se puede hacer tanto a través de tecnologías digitales que son específicas de las matemáticas o de la educación matemática, como el caso del software de GeoGebra, así como de tecnologías digitales más allá que no fueron diseñadas de manera específica para trabajar en educación matemática, pero que las hemos aprendido a adaptar. Somos buenos para adaptar las cosas a nuestros propósitos. Es una habilidad muy importante en nuestro entorno, entonces es muy valioso el uso creativo que le hemos dado a distintos tipos de programas y de softwares que aparecen. Adicionalmente, algo que nos permiten las tecnologías digitales es, digámoslo, universalizar el aula, hacer el aula algo más grande en términos de acceder a información que está más allá de las matemáticas y que están fuera del aula de clase, pero a la cual podemos acceder, por ejemplo, a estadísticas, por ejemplo, a noticias, por ejemplo, a datos que estén publicados en alguna parte. Y en el último lugar, también podemos acceder a escenarios distintos, tales como un laboratorio virtual en el cual podamos medir temperaturas, medir tiempos, y cosas de este estilo que nos dan posibilidades extra que a veces digamos, no tendríamos disponible de otra manera. Y esto es un apoyo importante y es uno de los varios papeles que pueden tener las tecnologías digitales en educación matemática. Vale mucho la pena decir que en ocasiones, aunque tengamos esta posibilidad de hacer laboratorios virtuales, es un ejercicio muy productivo también realizar, digamos, el contraste. Si existe algún experimento que podamos hacer de manera real, por ejemplo, el tirar el marcador hacia arriba y ver que cae, ver ese cómo se compara con un ejercicio en un simulador, como algunos de los que les vamos a contar hacia adelante. Y con esto pasamos a nuestra siguiente pregunta, en este breve momento de presentación teórica, que tiene que ver con cómo utilizar la modelación matemática en el aula, y aquí presentaremos la noción de la hoja de trabajo. Adelante. Bien, muchas gracias, Jimmy. Miren, las actividades que nosotros diseñamos, en este caso para aprender matemáticas, para ayudarle a los estudiantes a desarrollar su pensamiento, la manera como recogemos la información que realizan, que despliegan los chicos cuando están pensando matemáticamente, son unos mecanismos, o sea, unos medios a través de los cuales capturamos información. Una metáfora es como si fuera una red con la cual nosotros captamos información, en este caso escrita de los chicos. También puede ser un video, entonces una información oral, por ejemplo. Pero cuando lo hacemos a través de lo escrito, le llamamos una hoja de trabajo, que es el medio, o es decir, el mecanismo que le permite al profe recoger el estado actual del desarrollo de una competencia, en este caso competencia de modelar matemáticamente. Entonces este medio o este mecanismo se erige como está mediando entre la enseñanza y el aprendizaje, porque el profesor le propone una situación a un estudiante para que él piense y empiece a describir qué hizo, por qué tomó esas decisiones, cómo hizo los cálculos, qué tipo de representaciones utilizó. Y en ese sentido, por ejemplo, pensemos que una actividad sea agarra una hoja de un árbol, una hoja, y estima su área. ¿De qué manera harías
describe tanto con dibujos como con palabras, con fórmulas, con procedimientos, y desarrolla por lo menos 4 maneras distintas de cómo harías esa estimación. Entonces uno le deja unos espacios, ya le propuse el problema, estimar el área de una hoja, de un árbol, y le empiezo a hacer sugerencias, por ejemplo, haga tablas, haga gráficas, y le voy dando espacios para que él vaya rellenando. Entonces contiene ese problema, unas sugerencias y unos espacios para que el chico resuelva y comunique utilizando diferentes registros semióticos de representación, como por ejemplo palabras, como por ejemplo tablas, gráficas, ecuaciones. Y en todo caso de lo que se trata es de capturar el estado actual de la situación del desarrollo para hacerle sugerencias muy oportunas para que él mejore. Y en ese sentido, entonces, este es un mecanismo de evaluación. Adelante, Jimmy. Listo, profe, sí. Bueno, sigue el decálogo. Sí, sigue el decálogo. Entonces, yo también tengo que conversar esta filmina, como hemos quedado. Entonces, nosotros, en nuestro equipo de investigación, en el cual se encuentra el profesor Jimmy, el profesor Lionel y otros colegas, también Tatiana, porque ella también hace hace el doctorado. Nosotros tenemos una manera de desarrollar esas actividades de aprendizaje y yo he diseñado como una especie de metodología muy sencilla, un paso a paso que le llamamos un decálogo, porque contiene exactamente 10 momentos. Primero, ubícate curricularmente. Pues como estamos hablando de la educación matemática, un referente fuerte es lo que nos sugiere nuestro ministerio. Entonces uno dice, bueno, ¿qué competencia voy a trabajar? En este caso es la competencia, por ejemplo, de modelar, pero también hubiera podido ser comunicar, argumentar, representar, resolver o proponer. Bueno, ya me ubiqué en cuanto a la competencia, pero también tengo que ver el tipo de pensamiento. Entonces, por ejemplo, un pensamiento variacional. Cuando digo yo voy a resolver una actividad de matemáticas aplicadas, voy a modelar y voy a ver cómo cambia el área de la hoja a lo largo del tiempo o cómo cambia la cantidad de medicamento en el cuerpo del paciente. Entonces estoy trabajando pensamiento variacional, por ejemplo, con modelación matemática. Entonces ya yo me ubiqué. Entonces, como quiero trabajar modelación matemática con un fenómeno de variación, entonces tengo que seleccionar, tengo que diseñar una actividad para poderla llevar al aula o la migro. El Lionel Monroy aquí presente le llama migrar a tomar una actividad que fue hecha para lápiz y papel y llevarla a entornos computacionales para ver qué transformaciones didácticas tiene, qué recursos distintos, qué estrategias distintas, cómo lo resolverían los chicos, ya no con lápiz y papel, sino con tecnología. Entonces ya tenemos una ubicación curricular y ya tengo una actividad. Por ejemplo, si usted pone a hervir agua en el horno, cómo se comporta eso, esos datos, cómo cambia la temperatura del líquido a medida que pase el tiempo y hasta cuánta temperatura llegaría y en cuánto tiempo sería el punto de ebullición. Entonces, allí estamos modelando matemáticamente con una situación de variación, en este caso la variación de la temperatura del agua con respecto al tiempo. Sigue la siguiente actividad. Entonces, yo después de que ya tenga esa actividad, si ya la tengo, entonces lo que tengo como profesor es que resolver el problema antes de asignárselo a los estudiantes. Por ejemplo, imagínate que yo voy a poner a calentar agua, entonces lo hago en un laboratorio virtual o en mi casa, en un laboratorio real, con un termómetro, teniendo todos los cuidados de seguridad, y haría una tabla de variable independiente tiempo y variable dependiente temperatura. Lo graficaría y encontraría la ecuación. Ya resolví el problema y después, Jimmy, síguele, tengo que hacer un análisis de la solución de ese problema. ¿Eso qué quiere decir? En el cuarto paso, ya lo resolví, entonces ahora miro qué recursos,
qué competencias, qué habilidades son las que tengo que desplegar, qué tan difícil o qué tan fácil fue, si es interesante, qué riesgos pudiera tener para hacer alertas tempranas al estudiante. Por ejemplo, si ellos lo van a hacer realmente, tengan mucho cuidado con ese líquido cuando se caliente, porque pues pudiera haber allí un accidente. O mejor, hágalo en un laboratorio virtual para evitar ese tipo de riesgos. Entonces ya analicé el problema, eso quiere decir qué recursos, qué habilidades, qué estrategias, qué controles tengo que hacer, qué competencias se ponen en juego y después le hago una presentación adecuada. Entonces, por ejemplo, si es la actividad del agua que está cambiando la temperatura con respecto al tiempo, pues puedo poner una foto del horno, puedo poner una foto del recipiente en donde hay agua, y que esa agua se está calentando, y le doy una presentación que sea atractiva en un lenguaje que sea adecuado para el nivel escolar, porque a veces los tecnicismos los estudiantes no los entienden mucho, entonces uno tiene que ser allí con un lenguaje muy adecuado, muy cercano y muy atractivo para que enganche al estudiante y lo comprometa a resolver el problema. Entonces ya lo presenté, sigue la fase 6. Entonces uno escribe la hoja, entonces en la escritura de la hoja va una parte donde uno presenta la institución, dice, bueno, esto es la Universidad del Valle o es la institución educativa fulana de tal, esto es el área de matemáticas, esto es para el grado sexto, por ejemplo, o grado octavo, dice qué competencia es la que van a desarrollar los estudiantes, la secuencia didáctica que vamos a implementar como el paso a paso. Primero leemos el problema, después hacemos una toma de datos, procesamos los datos y hay que comunicarlos de manera oral, de manera escrita. Y después de eso, entonces lo que hacemos es comunicarle a toda la clase lo que encontramos, discutimos con el profesor y al final el profesor hará una fase que se llama de formalización o institucionalización del conocimiento. Después estas hojas, compañeros, se validan. Eso quiere decir que tú puedes ser muy experto diseñando. Por ejemplo, yo ya llevo mucho tiempo diseñando actividades desde que estudié en México, pero de todas maneras estas actividades para poderlas ponerlas a consideración de los profesores, nosotros les hacemos una validación que consiste en, primero yo la reviso, veo qué contiene matemática y didácticamente, qué procesos vamos a desarrollar, entonces le hago un análisis como autor, después se la paso a un colega para que el colega que también sabe diseñar la revise, la mire, la haga, le haga sugerencias. Entonces ya hice primero una autoevaluación, después una coevaluación con pares y después una heteroevaluación que consiste en hacerle una prueba piloto, se la aplica uno a los estudiantes y después hace un análisis de los resultados tanto de la autoevaluación, de la coevaluación y sobre todo del pilotaje. Cómo se desempeñaron los estudiantes, si lograron hacerlas, si entendieron, qué tan adecuadas para el curso. Y entonces ya después de que pase la fase de autoevaluación, coevaluación y el pilotaje, entonces ya analizamos los resultados y esa hoja ya quedaría, pues uno le puede hacer correcciones, rediseños, sugerencias, cambios a partir de lo que ocurrió en la evaluación y después las publicamos. Nosotros las publicamos en páginas web, en repositorios digitales, a veces compilamos 5 o 6 hojas de trabajo y hacemos una tesis de pregrado, de posgrado. Por ejemplo, así fueron las actividades que Leonel desarrolló, las actividades que está haciendo Jimmy. Entonces uno las puede publicar en un paper o los publica en una tesis o las libera y las deja para que todo el mundo las siga utilizando. Queremos que la Secretaría de Educación del Valle pues tenga acceso a todas estas actividades y que en un diplomado que queremos ofrecerle a la comunidad de profesores, pues aprendan a diseñar para que los profes no solamente tengan actividades que vienen en los libros, sino que los mismos profes pueden ser ellos mismos autores, diseñadores de actividades muy interesantes de la vida real aplicando tecnología. Ese es el decálogo.
Adelante, Jimmy Alexander. Gracias, profe. Sí, allí frente a este elemento de la publicación quisiera complementar que eh, el Instituto GeoGebra y la comunidad GeoGebra Internacional es un lugar que posee un repositorio amplio y libre de recursos que la comunidad misma desarrolla. En ese sentido, aun cuando hablamos de publicar, puede ser en estos repositorios donde puedan ser puestos a disposición de la comunidad de educadores, de otros profesores y de colegas interesados en la educación, estos resultados de las hojas de trabajo que nosotros estamos produciendo en nuestro día a día también los docentes que realizamos hojas de trabajo para nuestras clases de manera directa. Adicionalmente hay unas, quisiera como colocar 5 que son criterios extra para específicamente tal vez para la parte del diseño y la escritura, que tienen que ver con el diseño de actividades para modelación de manera específica, que tiene que ver con esto que estaba resaltando el profe David de cómo es importante acomodar, digamos, ajustar la presentación de estas actividades que proponemos para que sean cercanas a los estudiantes, llamativas en algún sentido. Estos son todos que estamos citando, dan cuenta de 5 elementos que valen la pena tener en cuenta. El primero es que los contextos sean auténticos, que los contextos en los que presentamos nuestros escenarios pues sean cercanos y permitan que las personas puedan identificarse o relacionarse en algún nivel con eso. En el ejemplo, espero para casi todos los presentes de lo que estamos diciendo de poner a calentar el agua para su café les sea cercano, dado pues que estamos aquí en Colombia. Pero en un caso que ha ocurrido es de escenarios no cercanos, tiene que ver con preguntarle, por ejemplo, por el pico y placa a personas de ciudades que no tienen pico y placa, por ejemplo, cosas así. Es importante tener en cuenta estos contextos para que sean cercanos a la población con la que estamos hablando. Si estamos hablando de tomar mediciones de temperaturas o de caídas, en lo posible que los valores numéricos que utilizamos en nuestros ejercicios pues sean cercanos a los reales también, que seas algún valor cercano a lo que verdaderamente alguien obtendría al realizar una medición directa. En este sentido, digamos, sería importante decir que si estamos midiendo la altura de una persona, pues decir que el día mide 5 metros no es humano en ese sentido. Entonces, no sería un valor muy lejano de lo real. La idea de que sea un problema, tal cual como lo ha dicho el profe David, tiene que ver con tener las posibilidades de que no haya una solución directa, de que involucre al estudiante, de que haya este ejercicio de creatividad respecto a la construcción y a la constitución de cómo desarrollar estrategias para acercarnos al trabajo. Este formato natural de las preguntas, nuevamente, es esta idea de que se pregunten en un lenguaje cercano a las personas con quienes estamos hablando, a nuestros estudiantes, que no se utilicen tecnicismos innecesarios. Y por supuesto, dentro de lo posible, que las actividades que propongamos tengan múltiples aproximaciones que sean válidas. En matemáticas nos hemos enfrentado muchas veces a esta idea de que existe un único camino para llegar a las respuestas y pues el enfoque de resolución de problemas con el cual estamos ubicándonos, pues da cuenta de que es lo posible, los problemas se resuelven de manera creativa y no siempre hay un camino único o perfecto o el ideal para resolver los problemas. Hay tendencias que uno puede identificar, pero en la medida en la que ha hecho tenemos la práctica de realizar varios ejercicios y varios tipos de problemas. Listo. Con estos criterios, pues vamos a pasar a hablar de algunos ejemplos, de algunas experiencias que hemos venido trabajando en nuestro grupo, algunas experiencias que hemos desarrollado en mi trabajo de maestría, que estamos desarrollando ahora en el doctorado y más. Entonces, empecemos con el primero. Profe, adelante. Sí, muy bien. Muchas gracias, Jimmy. Aquí nos estamos complementando para que sea más atractivo y más divertido para el público también. Entonces, muchas gracias. Miren, esta actividad tiene que ver, bueno, lo que estamos observando allí es un laboratorio virtual que se llama Labo Virtual. Así lo pueden encontrar ustedes en internet. El labo virtual, uno entra a la parte de física y en física busca esta actividad que se llama la curva de calentamiento, en la que observamos varios dispositivos. En este caso vemos que hay agua, que esa agua son 100 gramos, o sea, ya nos está indicando qué cantidad hay.
del líquido, en este caso es agua, pudiera ser alcohol o pudiera ser benceno. Estamos viendo que hay un termómetro que está dentro del recipiente, eso está en un horno, el cual se enciende en la parte inferior, dice la potencia, esa potencia va a ser constante. Por ejemplo, si estamos utilizando en un contexto real, no realista como este es tan realista que se ve hasta cuando el agua empieza a hervir y a evaporarse. Se ve como el termómetro, el cronómetro, porque se mide tiempo. Vemos una tabla donde se mide tiempo y se mide temperatura. Uno puede estar dando clics para tomar datos cada vez que uno quiera, por ejemplo, cada 30 segundos o cada minuto, y se va a registrar tiempo contra temperatura. Tiempo, variable independiente, temperatura como variable dependiente. Entonces uno se puede preguntar cosas como, bueno, ¿y cómo se comportan esos datos? ¿Cómo cambia la temperatura a medida que avanza el tiempo y que este aparato está funcionando? Entonces uno da los clics y se empieza a registrar los datos. ¿Ya estás en el labo virtual, Jimmy? Sí, señor, ahí lo puse. En este momento estamos tomando datos, vean, el termómetro está actuando, dale clic a los 30 segundos, Jimmy, anotar datos. Eso, entonces ya cambió la temperatura. Al minuto, cuando llegue al minuto, otra vez tomas datos, Jimmy. Al minuto, ahí mero, ahí, eso, casi al minuto. Y entonces uno dice, ¿cómo está cambiando? En este caso, todavía no ha cambiado el tiempo, pero la temperatura sigue estando en 0 porque Jimmy así lo quiso. Hubiéramos podido empezar, por ejemplo, en 10 grados. Ahí se ve cómo se están desgastando los hielos hasta que llega a una temperatura un poquito más alta. Y después de eso, entonces uno puede procesar los datos. Es decir, de aquí se los puede llevar a algún ambiente. Si quieres, empieza en 10 grados, Jimmy. Empieza en 10 grados. Préndelo. Eso, y cada 30 segundos vas a registrar, por ejemplo, empezamos en 0, 10 grados, en 14 segundos ya estábamos en casi 19 grados. Y entonces Jimmy está registrando los valores del tiempo y los valores de la temperatura, y esos datos, por ejemplo, se pueden llevar a una hoja electrónica de cálculo como Excel o la hoja electrónica que tiene GeoGebra. Uno los puede procesar y pasar de este universo numérico al gráfico y después al algebraico. Entonces uno puede preguntar, bueno, ¿y cómo, qué tipo de representación algebraica tiene? Por ejemplo, cuando veamos esto, vamos a ver que eso se comporta como una línea recta. Y en este caso en 0,10 quiere decir que cuando inició el experimento, la temperatura estaba a 10 grados, entonces sería como el y-intercepto. Y uno puede preguntar, bueno, ¿y por qué el comportamiento es lineal? ¿A qué se debe? Y hacerle muchas preguntas a los estudiantes para poder no solamente que estén tomando datos en este contexto que es realista, sino que los procesen, hagan gráficos, hagan ecuaciones, formulen preguntas también ellos, además de las preguntas que uno como profesor les puede hacer. Entonces aquí estamos modelando una situación de la física. Complemento, perdón. Y empezó a hervir. Sí, dale, Jimmy, dale. Sí, un complemento a preguntas más que se pueden hacer aquí era en el caso inicial que mostré que por qué la temperatura no estaba subiendo. Visualmente este laboratorio pues estaba mostrando cómo se estaba derritiendo el hielo. Entonces ahí hay una conexión con ese paso de estado de la materia, y de la misma manera, ahora que llegamos a 100 grados Celsius de temperatura, la temperatura deja de aumentar. Entonces aparecen otros tipos de preguntas que nos van conectando con las otras ciencias y las otras disciplinas. Adelante, era eso. Sí, gracias, Jimmy. En este caso, el interés no solamente es matemático. Por supuesto que tiene un interés matemático. En este caso es de construir una función, que es una función lineal. En todo momento existe la temperatura y es única. O sea, con este mismo termómetro no es posible tener dos temperaturas diferentes, por ejemplo, en el mismo instante. Entonces, existe la temperatura y es única.
por tanto eso representa una función y en este caso es una función lineal. Entonces tiene un interés matemático, pero más allá de eso, por ejemplo, aquí está Jimmy mostrando los datos ya procesados con una gráfica en donde en el eje X ponemos el tiempo y en el eje Y ponemos la temperatura. Hay una variable independiente, hay una dependiente y estamos observando cómo cambia la temperatura a medida que pasa el tiempo. Es un fenómeno de variación. Entonces tiene también no solamente el contexto matemático, sino el contexto físico de una situación muy parecida a la realidad. Dale, Jim. Sigue. En efecto, profe, ahí es la pregunta que hemos puesto en la diapositiva de qué límites tenían estos modelos. Nos remite a ese punto del ciclo que mostramos hace un rato, en el cual los resultados matemáticos deben ser puestos a dialogar con ese fenómeno físico con el que se están abordando. Así entonces, por ejemplo, los gráficos que hemos puesto allí, que estas son producciones de los estudiantes, se observa que el gráfico que corresponde es el de una línea recta. Sin embargo, en las producciones que ellos hacen, la línea continúa, tanto más allá de 100 grados Celsius de temperatura, como por debajo. Y incluso también hemos elegido estos dos gráficos, dando cuenta de que en uno de ellos hubo un estudiante que decidió ubicar sus ejes, digamos, entre comillas, al revés de lo esperado. Puso el tiempo en su eje vertical y su temperatura en su eje horizontal. Son decisiones posibles de las distintas aproximaciones que puede tener los estudiantes. Y que una vez tenemos estos modelos que tienen su interés matemático, en el cual podemos dialogar sobre, por ejemplo, la razón de cambio de la temperatura, cómo está cambiando a lo largo del tiempo, cuál era una estrategia adecuada para medir, para tomar esos datos. Digamos, esta idea que hicimos aquí muy intuitivamente de tomar datos uniformemente separados cada 15 segundos, cada 30 segundos, son valores interesantes y son preguntas interesantes con los cuales vamos discutiendo con los estudiantes, no solo de nuestro interés matemático, sino digamos, de ese contexto de las otras ciencias en los cuales podemos estar indagando. Así entonces, un complemento allí, Jimmy, un complemento. Adelante. Perdón. Un complemento es que, en efecto, aquí hay una función que es definida por tramos. Por ejemplo, para el contexto que estábamos trabajando, por ejemplo, empezamos con 10 grados, entonces empieza en 0, y luego que llega a hervir, entonces la temperatura ya no se va a comportar de esa manera, sino que ya a los 100 grados, por ejemplo, ya la temperatura de en adelante es constante. Entonces es una interesante aplicación para ver que hay funciones que están definidas por tramos. Es una aplicación, digamos, realista, muy bonita, en donde nos da, por ejemplo, la noción de variable independiente, variable dependiente, relación funcional, la función lineal, qué quiere decir la pendiente, por qué se comporta de esa manera, por qué a los 100 grados ya después no sube más, porque una creencia popular es que hay gente que cree que cuando el agua llega a su punto de ebullición, entonces pudiera llegar a más de 100 grados y eso no es posible. Todas esas cuestiones de contexto, de diálogo, como lo decía Jimmy, con la otra disciplina, en este caso las ciencias naturales, pues es muy importante. Adelante. Listo, gracias. Pues pasamos a un segundo ejemplo. Nos da cuenta de un contexto también de la física, en este caso de la luz, que tiene que ver con esta idea de qué tanto puede penetrar el agua en la luz. Al poner una linterna, digamos, sobre un tanque de agua, cómo es esa intensidad de la luz. Hemos elaborado para este caso un proceso similar, dado que medir este escenario de manera directa era algo más complejo. Le hemos tomado unos datos proporcionados de una fuente realista, cómo son los valores cercanos, cuál es la intensidad real de una lámpara, de una linterna, cómo se miden estos valores. Nos permiten hacerle estas preguntas a los estudiantes de cómo se mide la intensidad de la luz. Eso aparece el desarrollo del pensamiento métrico al dar cuenta de las unidades de medida, de cómo se comparan las distintas magnitudes y este tipo de discusiones que también forman parte de estos pensamientos matemáticos que queremos desarrollar en los estudiantes. En este ejemplo, la construcción de
de una función en GeoGebra da cuenta, estos también son gráficos hechos por los estudiantes, de que existe más de una manera, más de una posible solución, más de una posible ecuación que lo modele. En este caso también estuvimos trabajando con relaciones funcionales y aquí damos cuenta de dos, en este caso ambas son relaciones de tipo exponencial. Más los estudiantes eligieron, el estudiante que se observa en el gráfico de la izquierda, la identificación de un comportamiento de tipo geométrico. En cada paso en la tabla se iba dividiendo, digamos, se iba dividiendo, perdón, me moví mucho, entre tres. Entonces el estudiante detecta que el patrón de cambio en este caso es una división entre tres en cada paso. Otros estudiantes utilizan el ajuste y utilizan el número E como base para su ajuste exponencial. Eso nos permite, digamos, ilustrar en el ejemplo de estas posibilidades distintas de representaciones diferentes que puedan estar dando las respuestas apropiadas a nuestros ejercicios y las propuestas que hacemos. Pasamos a este siguiente ejemplo. En este caso vamos a presentar un laboratorio, un simulador virtual, un laboratorio de FED. Hemos incluido también aquí en la diapositiva parte de la descripción de la hoja de trabajo que hemos incluido, que como pueden ver tiene algunas tablas con espacios, con preguntas. Y como decimos anteriormente, vamos a presentar este laboratorio, puesto que, entre otras cosas, está de manera libre, habilitado para cualquier persona que esté interesada en explorarlo e involucrarlo en sus aulas. Les permítanme, vamos a cambiar nuevamente. Estamos aquí moviendo el proyectil. Estos laboratorios FED, estos simuladores virtuales FED, los desarrolla la Universidad de Colorado en los Estados Unidos. Sin embargo, tienen un equipo de localización muy apropiado, muy completo, que nos permite tener estos gráficos de manera completamente traducida al español, todos estos simuladores. Este simulador tiene varios tipos de escenarios en los cuales podemos modificar distintas cosas. Me voy a concentrar en este laboratorio. Aquí nos interesa estudiar lo que se llama el movimiento parabólico. Entonces nos interesa preguntarle a los estudiantes, bueno, ¿usted qué pasa cuando dispara un cañón? ¿Cómo es esa trayectoria que se ve allí? Cuando usted pone esa trayectoria, este laboratorio que es virtual, online y gratis, le permite tomar datos, le permite mirar en el tiempo. Cuando usted lo pone en estos puntos que se resaltan, cuánto tiempo transcurrió hasta que la bola de cañón estaba en ese punto, cuál era la distancia horizontal que había recorrido, cuál era la altura. También podemos modificar, por ejemplo, el ángulo de inclinación del disparo para entonces hacer preguntas respecto a cuál es el efecto que tiene el ángulo en el disparo. Y eso nos va llevando a una pregunta de cuál es el ángulo que genera la mayor longitud, la distancia más larga que se recorre. Y eso es un concepto que está... Jimmy. Dale, bro. Exacto. Entonces, mira, un complemento allí. Resulta que en este contexto que es realista, de un laboratorio virtual del PET, es un simulador, como ya lo dijo Jimmy, en el cual uno puede empezar a interactuar con el ambiente cambiando varios parámetros. Por ejemplo, puede cambiar la altura. En este caso, Jimmy puso el cañón a una altura de 3 metros. Uno se lo puede manipular. Puede cambiar el ángulo, por ejemplo, ver qué efecto tiene el ángulo, qué pasa si el ángulo cambia. Por ejemplo, en este caso, el ángulo con respecto a la horizontal es de 25 grados. ¿Qué pasa si lo pongo a 30, a 35, a 40? A 45 grados, a 50, en fin, para que ellos encuentren con la misma velocidad inicial, que encuentre el efecto que en este caso tiene el ángulo del disparo sobre el alcance. Y les preguntaría uno, por ejemplo, cosas para qué ángulo encontraste el máximo alcance posible. Y preguntas de esa naturaleza. Por ejemplo, cómo se comportan los datos, qué tendencia tienen,
por qué es una parábola, dónde está la altura máxima, en fin. Dale, Jimmy. Adelante. Claro, profe. Sí, en efecto, este tipo de preguntas que podemos formular en estos laboratorios virtuales buscan ir generando esta relación, digamos, entre la otra disciplina con la que estemos dialogando y las matemáticas, utilizar argumentos matemáticos que nos permitan explicar, que nos permitan dar cuenta de aquellos fenómenos que están en la realidad. Como el profe David acaba de mencionar, pues tenemos aquí las posibilidades de modificar cosas, y estas modificaciones pues generan efectos en las trayectorias. Algo muy resaltable, por ejemplo, de este laboratorio virtual es que permite activar lo de la resistencia del aire que les decíamos hace rato, de que no siempre, de que normalmente decimos en las clases de física que podemos ignorar la resistencia del aire, pero en este laboratorio nos permite activarla, por ejemplo, y ver entonces cómo eso modifica de alguna manera las trayectorias. Pues miren, incluso que hay algo más que se puede ver, hay un efecto de altitud, de qué tan alto podemos colocar el, el experimento que estamos viviendo. Este tipo de laboratorios permiten modificar muchas cosas y a partir de esas modificaciones podemos hacer distintos tipos de preguntas. Me permite un momento para ilustrar la idea de las hojas de trabajo. Voy a mostrar cómo es la hoja de trabajo que hemos diseñado y que hemos adaptado del laboratorio de FED para este movimiento del proyectil. Dame un segundo. Vamos a esta hoja de trabajo, está aquí, que se vea bien. Aquí tenemos pues, nuestra ubicación, Universidad del Valle, Facultad de Educación, una clase, un experimento, una experimentación, nombres de los estudiantes con los que vamos a trabajar, los objetivos que teníamos con esta indagación, la descripción, algunas de las ideas previas, por supuesto el reconocimiento a los desarrolladores de la aplicación, que son FED, que les damos el reconocimiento de permitirnos utilizar de manera libre su aplicativo, dándoles pues, su reconocimiento y hacemos preguntas, empezamos a hacer preguntas. Una pregunta inicial incluso como antes de empezar, ¿no? ¿Qué trayectoria seguiría un proyectil que disparado con cierta velocidad y con cierto ángulo en ausencia de gravedad? Son preguntas que los estudiantes pueden utilizar tanto el laboratorio, la experimentación, como otras que no, que estén por fuera. Y así hacemos dialogar las herramientas, las tecnologías digitales que tenemos a disposición en conjunto con aquellos simuladores que tenemos. Aquí tenemos una tabla para esta primera parte, ya iniciando, en la que le decimos a los estudiantes, ok, deje estas cosas, deje estas magnitudes, esta velocidad, esta masa, esta gravedad, y sin la resistencia del aire. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos decidiendo en este experimento qué cosas vamos a mantener o a considerar como constantes. Y esto se hace con la intención de estudiar el efecto que tiene la variación de algunas magnitudes particulares, como lo es en este caso el ángulo. Observen que en la tabla estamos orientando cómo incrementamos, cómo hacemos variar el ángulo. Y a partir de estos ángulos, se espera que los estudiantes hagan una toma de datos, una experiencia en el laboratorio virtual y vayan tomando datos, a partir de los cuales planteamos las preguntas como las que dijo el profe Ari, con qué ángulo se obtiene el máximo alcance, con horizontal y vertical, qué relación hay entre el ángulo de tiro y las variables, alcance horizontal, vertical y tiempo. Así nosotros podemos ir discutiendo con los estudiantes y luego hacemos un cambio distinto. Ahora vamos a dejar el ángulo constante, vamos a variar la masa, vamos a dejar el ángulo constante, la masa y la gravedad. Y ahora vamos a modificar la velocidad inicial. Y con eso estudiamos el efecto que tiene modificar la velocidad inicial en el resto del experimento. Y así. Algo muy importante allí, Jimmy y colegas, es miren el tipo de, digamos, de discurso que hay allí, de preguntas. Hay espacio para llenar tablas, hay preguntas, pueden utilizar el lenguaje corriente, van a hacer gráficas,
van a encontrar ecuaciones. Entonces se utilizan distintos registros semióticos de representación, como el lenguaje natural, como las tablas, como los números, como las gráficas, las ecuaciones, para que el estudiante transite de una representación a otra y pueda sacar información. Adelante, Jimmy. Gracias, profe. Sí, en efecto, ese era como el espíritu. Aquí seguimos haciéndole más y más variaciones, haciendo variar cada vez una magnitud distinta. ¿Qué pasa si modificamos en esta cuarta parte la gravedad, el valor de la gravedad? En la tercera parte estábamos modificando qué pasa con el valor de la masa que estamos disparando por sí misma. Y así vamos haciendo variar como momento a momento las distintas magnitudes que estamos involucrando. Y bueno, con esto vuelvo a la presentación. Queríamos ilustrar en este momentico como una hoja de trabajo de las que hemos desarrollado, las que hemos trabajado en este caso con este laboratorio de FED, que da cuenta entonces de un fenómeno físico del movimiento. Esta clase en particular, este laboratorio del movimiento, yo lo he iniciado de manera personal en mis clases, haciendo un pequeño momento con los estudiantes de, bueno, ponemos el cesto de la basura en el suelo y vamos a hacer con una bolita por estudiante para no hacer demasiado desorden, vamos a tirar a enchoclarlas. Y entonces empezamos con preguntas. ¿Qué tipo de movimiento es ese que hicimos aquí? ¿Cómo se mueven esas bolitas de papel que estamos tirando? Y eso nos lleva al inicio de este tipo de actividades. Vamos ahora con este ejemplo que nos permite modelar de otro tipo de fenómenos que tiene que ver con algunas creencias sobre la probabilidad. Adelante, profe. Sí, aquí está con nosotros el profesor Arnulfo Fajardo, a quien también saludo. Buenos días, Arnulfo. Con el profesor Arnulfo hemos trabajado durante... Muy bien, compañero. Muchas gracias por estar aquí. Además de saludarte, pues le quiero decir a todo el auditorio que con el profesor Arnulfo hemos explorado las diferentes concepciones o creencias. El sistema de creencias, lo dice así Alan Schoenfeld, es como un legado cultural que las personas tenemos sobre varios aspectos de las matemáticas, incluso sobre las matemáticas mismas. El caso particular de la probabilidad, con el profesor Ernesto Sánchez, hemos encontrado que la gente tiene muchas creencias, muchas, alrededor de fenómenos que tienen que ver con la probabilidad. Por ejemplo, hay gente que cree que los fenómenos de probabilidad, como si no se pudiera estimar o no se pudiera predecir más o menos con qué, cuál es la posibilidad de que el fenómeno ocurra o no ocurra. Porque la gente dice, pues como eso no ha pasado, pues entonces yo no lo puedo predecir. Por ejemplo, uno les puede preguntar, ¿y cuál es la probabilidad de que mañana llueva? Yo no le estoy diciendo si mañana va a llover o no, sino cuál es la probabilidad de que llueva. Entonces dice, bueno, estamos en temporada de lluvias, pues la probabilidad de que mañana llueva es alta. O estamos en periodo seco, la probabilidad es baja. Incluso hay lugares del mundo donde no llueve nunca o la probabilidad de que eso ocurra es prácticamente cero, como por ejemplo en un desierto. Bien, además de la impredicción hay otro tipo de creencias como por ejemplo la suerte. Hay gente que cree que si alguien se gana la lotería es porque tiene mucha suerte, o si le ocurrió un evento adverso, como por ejemplo un accidente, es porque tiene mala suerte, o por cuestiones del cielo, cuestiones que tienen que ver con Dios, con la Virgen, o con la magia. Hay gente que cree que pueden hacer hechicería o fenómenos de ese tipo para poder predecir o para poder hacer bien o mal. A eso le llamamos determinismo, cuando la gente cree que la probabilidad la rige algo, como una fuerza extraordinaria, que puede ser mítica o puede ser mágica. Bien, ya cuando la gente se aleja de la impredicción o del determinismo,
empiezan a ocurrir otro tipo de cosas, como que ya se acercan a las matemáticas, pero todavía no han llegado. Por ejemplo, dicen, bueno, esto como que hay una fórmula para calcular la probabilidad, pero dicen, será los casos favorables entre el total de casos o es el total entre los favorables. O sea, saben que por allí hay algo, pero lo hacen de memoria y descontextualizadamente. Ya cuando se acercan todavía más, entonces empiezan a utilizar representaciones. A veces, por ejemplo, como en el contexto que estamos viendo aquí, que es del lanzamiento de un par de dados, por ejemplo, ven que para sacar 7 hay casos, como por ejemplo 6-1, como por ejemplo 4-3, pero no ven que 3-4, o sea que el caso 4-3 es posible, pero el 3-4 no alcanzan a ver todo el conteo. Y ya cuando la persona ha desarrollado mucho su pensamiento probabilístico, entonces entiende, utiliza distintas representaciones, como el caso de las representaciones con tablas, con diagramas de árbol, con fórmulas. Si comete errores, los encuentra y los puede corregir. Y ya ese es un pensamiento que le llamamos de rigor. Antes del rigor está el prerrigor, ya ven conteo, pero no lo alcanzan a ver completo. Entonces, lo que hemos identificado, eso lo exploramos con el profesor Ernesto Sánchez en México, pero después le hemos seguido mucho la pista de esos trabajos de creencias con Arnulfo. De hecho, Arnulfo hizo la tesis doctoral bajo mi dirección. Y no solamente refrendamos la existencia de tales fenómenos y tales creencias que tiene la población escolar, sobre todas esas distintas creencias que ya narré, sino lo que desarrolló el profe Arnulfo, y lo hizo muy bien, es ayudar a las personas, primero, a que identifiquen en qué nivel están, y segundo, ayudarlas a transitar de un nivel a otro. A veces los encontramos en impredicción, a veces en determinismo. El determinismo es muy frecuente en los estudiantes de sobre todo los primeros años escolares. Y después, con las hojas de trabajo y con simulaciones en Excel o en GeoGebra, en diferentes escenarios, ayudamos a los chicos a pasar de un nivel a otro, incluso llevarlo al prerrigor y en algunos casos al rigor. Adelante, Jimmy. Gracias, profesor. Simulación. Sí, en efecto. Conectando con toda esta idea que el profe nos ha dicho, aquí tenemos la simulación. Esta simulación que estamos en la diapositiva, la tenemos aquí en GeoGebra. Este es un applet que permite realizar la simulación de lanzar dados y sumar su resultado, teniendo en cuenta eso. Entonces, digamos, observen que la tabla empieza en 1, pero una primera pregunta que uno puede hacer a los estudiantes con los que esté hablando, y este ejercicio se puede hacer desde grados pequeños, digamos, puede salir 1, lanzando 2 dados, ¿cuánto es la mínima combinación posible que puede salir? Tal vez con alguna mayor o menor dificultad, podríamos estar de acuerdo en que la menor combinación posible, la menor suma, es la que es la número 2, cuando salen los 2 dados, 1, 1. Algo que nos permite hacer esta simulación, y que lo sabemos en la probabilidad, es que... se me salió un poco. Sí, se me corrió un poquito la visualización. Lánzalo muchas veces. Exacto, no, es que por el zoom se me perdió la parte final de la tabla. Pero me alejo un poquito me hago un poco más lejos en el zoom de la pestaña para que se vea. Ahí. Ahora sí, ya espero que ya se vea aquí en la parte de abajo de la tabla que dice total. Algo que estamos haciendo, que podemos hacer y que nos permiten las tecnologías digitales como esta, es pues eso, simular muchas veces, muchos lanzamientos que podrían tomar mucho tiempo si los hacemos a mano, que la máquina los puede hacer, digamos, bastante más rápido. Algo que nos llama la atención de este comportamiento es que en la medida en la que se van haciendo los dados y los lanzamientos, la gráfica se va actualizando. Esta gráfica que está aquí es la gráfica de las frecuencias relativas. Es la gráfica de cuántas veces ha caído esa combinación con respecto a el total de lanzamientos que hay.
Y ahí podemos ver cómo, digamos, cómo gradualmente se empieza a observar una tendencia. ¿Qué tendencia podríamos observar? Lo que decía el profe David ahorita. Una de ellas es que los valores, los extremos, digamos, la combinación 2 y la combinación 12, terminan siendo las barras más bajitas. Y ahí uno puede empezar a preguntarse, bueno, ¿y por qué? Lo que decía el profe, cuando se empieza a hablar del prerrigor, de dar cuenta de que existen más o menos combinaciones posibles que van dando esto. Y así gradualmente se va generando este comportamiento. Adelante, profe. Sí, el asunto allí es una simulación muy interesante que ya la hemos hecho varias veces con los chicos y uno primero les pregunta, bueno, por ejemplo, si yo tengo un par de dados y digamos que sacar 5 en la suma total de puntos o sacar 7 tienen la misma probabilidad o no. Ahí hay chicos que dicen que no, dicen no, porque es que el 7, mi número de suerte es el 5 y no el 7. Ese tipo de discusiones. O creen que tiene porque como dicen en un dado hay X probabilidad, en dos también. Bueno, sacan todas las creencias que ellos tienen. Y después hacemos la simulación y les preguntamos, bueno, sacar 5 o sacar 7 tiene la misma probabilidad o no. Y entonces ellos van a ver tanto las gráficas como las tablas y van a ver que hay una tendencia, como lo decía Jim. Bueno, porque hay unas barras más altas que otras. ¿Qué tiene que ver eso cuando ellos van a decir hasta que le empiezan a encontrar explicaciones matemáticas, alejándose de las creencias preliminares? Entonces dice, es que para sacar 12 solamente hay una opción que es 6, 6, o sacar 2 hay una sola opción que es 1, 1, mientras que para sacar 7 ellos dicen hay más chances, utilizan lenguaje corriente, pero ya dicen es que hay más opciones de sacar 7 que de sacar 12. Y entonces ya nos hemos acercado al prerrigor a partir de las simulaciones que nos permite hacer la tecnología digital. Y Jimmy dijo algo que es muy importante. Resulta que si hiciera uno esto con un par de dados y los lanza en lo real, pues va a ser muy cansado. De hecho, los estudiantes se van a aburrir. Van a decir, bueno, y es que el profe no trajo la clase preparado, que para qué me pone a perder tiempo de hacer 50,000 lanzamientos, eso no tendría ningún sentido. Los estudiantes hasta se quejarían con el rector o con sus padres de familia, decir, mire, esto es demasiado. En cambio aquí, una de las tantas ventajas que tiene la tecnología digital es que podemos utilizar diferentes representaciones como las numéricas, la representación de los dados, las representaciones gráficas, y que por el fenómeno que le llamamos amplificación, podemos hacer cosas extraordinarias que si únicamente tuviéramos lápiz y papel. En este caso, la cantidad de simulaciones fue importante para entender este fenómeno. Adelante, compañero Jim. Gracias. No sé si el profesor Arnulfo quisiera complementar también algo allí, dado que él también es experto en estos temas. Adelante, Jimmy. Listo, profe. Sí, no, en efecto, aquí hemos detenido la simulación para efectos de la charla en mil lanzamientos de 2 dados. ¿Cuánto nos tomó en esta simulación, en esta forma que está construida? Nos tomó 1 minuto hacer 1000 lanzamientos. Entonces, ese es un potencial grande que nos habilita el espacio para discutir sobre otros tipos de ideas. Y nuevamente, conectándolo con la idea de la modelación que estamos hablando, vamos permitiéndole a los estudiantes, apoyando el proceso de la construcción de argumentos matemáticos, probabilísticos en este caso, para la descripción de esos fenómenos que estamos estudiando, de ese fenómeno estocástico, ese fenómeno aleatorio en este caso que tiene que ver con el lanzamiento de los dados. Tenemos un ejemplo más que queremos presentar al respecto de posibilidades que tiene la modelación matemática. Aquí en el slide hemos presentado un posible conjunto de preguntas orientadoras para la hoja de trabajo de este dado. Por supuesto, lo que estamos presentando aquí, las ideas y los tipos de preguntas, pues están disponibles para que puedan ser utilizados. Los recursos que hemos presentado hasta aquí en esta presentación, todos se encuentran disponibles en la red y de manera libre.
que es algo sumamente valioso también. Nuevamente bajo el uso el fair use, el uso justo y darle los reconocimientos a los diseñadores originales. Bueno, tenemos un ejemplo más que lo hemos denominado exploración libre. Este ejemplo consistió, y voy a contarles un poco una breve historia, en un curso que desarrollamos de matemáticas para estudiantes que estaban en el primer semestre de la licenciatura. Estaban ingresando a un programa de licenciatura en ciencias naturales, estaban estudiantes recién salidos de colegio, y lo que quisimos hacer con ellos en este primer ejercicio fue orientar la exploración de fenómenos y decirles a ellos: intenten modelar un fenómeno que les interese para dar cuenta de el interés que tengan al respecto. ¿Qué hicimos? Tomamos el libro de Torres Kurz, de la profesora Mónica de Torres Kurz, que se llama Los Reyes de la Pasarela, Modelos Matemáticos en las Ciencias, que es un libro bastante amable y que puede dar cuenta de algunos del papel que tienen los modelos matemáticos en las ciencias, algunas de las cosas que hemos resaltado aquí. Y entonces la tarea consistió, como dice allí, cada grupo entrega un trabajo en el que describe su desarrollo de los pasos anteriores de la construcción de un modelo. Lo llamamos exploración libre, toda vez que permitió esta aparición de la discusión, digamos, de las matemáticas necesarias que hablábamos hace rato. Nos dio cuenta de que hubo estudiantes que utilizaron modelos de tipo estadístico, el uso de datos estadísticos, el uso de valores numéricos reales, de datos que estuvieran publicados en alguna noticia, cosas así. Y todavía más, tuvimos una riqueza en los contextos y en los fenómenos que los estudiantes exploraron, que fueron pues más allá de lo que nosotros mismos a veces nos podríamos imaginar. En este caso tuvimos un grupo de estudiantes que presenta un ejemplo, un análisis de un modelo de gráficos de barras sobre el análisis del tráfico ilegal de fauna en Colombia. Y entonces ellos presentan la problemática del tráfico ilegal de fauna, presentan las estadísticas como formas matemáticas de representar la información, y a partir de ello nos describen qué estaban haciendo. Esta actividad le permitía a los estudiantes decidir de manera libre qué tipo de modelos utilizar y qué tipo de fenómenos estudiar. Así entonces esta posibilidad abrió y explotó en los estudiantes estas discusiones sobre qué clase de matemáticas utilizar, qué parte de matemáticas utilizar respecto a las distintas cosas que hayamos visto en el curso o incluso más allá. Hubo estudiantes que construyeron modelos exponenciales a partir de datos reales apoyados en GeoGebra. Este gráfico que estamos presentando allí fue de alguien que estudió los casos de ébola en la República Democrática del Congo en un periodo de tiempo, en unos años, y en su gráfico nos da cuenta de los datos, cuáles son los datos que tomó, y en el documento escrito nos decía: estos datos están tomados así, así y así. ¿De dónde? Algo que queremos resaltar al respecto de esta tabla que está aquí a la izquierda es la construcción de datos. Hubo un grupo de estudiantes que les interesó estudiar el equilibrio energético en deportistas, cómo se gasta la energía y cómo se consume la energía en un deportista cuando está corriendo, cuando están haciendo un deporte que les guste hacer. Y estos estudiantes fueron sensibles a la idea que dijimos del uso de los valores numéricos realistas. Si bien para ellos no fue posible tomar de manera explícita o directa unas mediciones sobre estos datos de consumos energéticos, sobre gasto de calorías o cosas así, esos estudiantes sí se remitieron a buscar las fuentes de información de más o menos de fuentes especializadas que dieran cuenta de unos estimados razonables en el uso de este tipo de información. Así entonces, la modelación matemática, el uso de utilizar argumentos matemáticos para explicar fenómenos de otras ciencias, pues se fue mostrando de manera cada vez más amplia con nuestros estudiantes. Y pues de momento esos eran los ejemplos que teníamos. El profe ahí quiere implementar algo más sobre esta parte de aquí, que es amplia en tanto que hay bastantes aproximaciones y distintos modelos que se usaron. Adelante.
Sí, bueno, aquí estamos viendo cada vez, bueno, fenómenos que son realistas y cada vez más aproximados a la realidad, como este último caso, por ejemplo. También hemos hecho otras aproximaciones, por ejemplo, les decimos a los estudiantes de cálculo 1, cálculo univariado, les decimos, estudie cómo se comporta el crecimiento de una hoja. De hecho, pongan a germinar un frijol, una semilla de frijol, y cuando ya la hojita se empiece a desarrollar, estima por lo menos 3 métodos para ver cómo cambia el área, cómo estimar el área de la hoja primero, con qué método utilizarías para estimar el área de la hoja del frijol, y después cómo, ya cuando tengas un método que te genere el menor error posible, que eso es muy importante cuando estamos modelando, estimar el error, saber de qué orden de magnitud estamos hablando, porque la incertidumbre es algo que es muy fuerte y siempre que vamos a hacer cuestiones de aplicación y vas a medir, pues la probabilidad de cometer error es alta, pero entonces hay que saber decidir de qué tamaño es el error para reducirlo. Entonces, que estimen cómo cambia el área a medida que pasa el tiempo, que hagan tablas gráficas y que construyan una ecuación. Eso les da diferentes posibilidades a ellos, porque ellos van simulando, utilizando tecnología, encontrando diferentes expresiones hasta que el profesor o ellos mismos pueden llegar a una respuesta lo más plausible que sea. Y aquí, pues también eso despierta el estudio de todos estos fenómenos reales o realistas, despierta mucho interés de los estudiantes porque dicen, ah, mira que esto sí sirve. Yo pensé que esto no servía para nada y resulta que sí, encuentran aplicaciones a la demografía, al crecimiento poblacional, a la biología, a la química, a la física, a la economía. Entonces eso es muy importante y además de que pueden utilizar las diferentes representaciones de los fenómenos y en relativamente poco tiempo. Adelante, Jimmy. Gracias, profesor. Sí, pues de momento, aquí ya, este ha sido el conjunto de ejemplos. Aquí vamos presentando, digamos, algunos de los referentes bibliográficos que fundamentan todas estas reflexiones y otras más que nos quedan por fuera. Así entonces, de momento, agradecer al auditorio y estamos atentos a sus preguntas. Sí, hemos hecho una presentación, digamos, ya en resumen, una presentación ejecutiva de qué es una competencia, qué es la modelación matemática, desde qué ángulo la exploramos nosotros, como uno de los tantos procesos centrales del pensamiento que sugieren desarrollar en diferentes partes de los currículos del mundo, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en México, en Europa, en Asia y aquí en América Latina. Entonces, que estuvimos no solamente viendo la parte teórica, sino los diseños metodológicos que hemos construido para poder diseñar y validar todas estas hojas de trabajo. Vimos qué es una hoja de trabajo y cómo es que nuestro grupo de investigación las elabora, las diseña, las somete a prueba, las valida y se las entrega a la comunidad. También estuvimos viendo un conjunto amplísimo de diferentes casos aplicados a diferentes áreas y en donde vimos cómo las tecnologías digitales se convierten en unas lámparas maravillosas para iluminar el universo de las aplicaciones que las matemáticas tienen en distintas ciencias. Y pues que esto también despliega mucha creatividad en los chicos, porque ellos exploran, discuten, cometen errores, pero los superan, comunican de manera escrita, de manera verbal, con palabras, con distintas representaciones, con gráficos, con ecuaciones, y sobre todo están viendo pues la utilidad que en este caso tienen las matemáticas para discutir con el apoyo de diferentes software, pues aplicaciones. Entonces, quedamos con Jimmy que nuestra presentación iba a ser de 1 hora y media,
para el resto del tiempo, además de que llenen las encuestas, por favor, que están en el chat, sus cuestionarios para nosotros, para la Secretaría de Educación, son muy importantes. Entonces, les damos muchas gracias primero a Valle Labs. Muchas gracias por toda esta escuela que estamos entre todos construyendo, que tiene que ver con la investigación y la innovación educativa y este diálogo de saberes en distintas áreas del conocimiento. Muchas gracias por habernos invitado. A ti, Ingrid, y a todo el equipo de Valle Labs, muchas gracias. Al público asistente, muchas gracias, y quedamos atentos a sus preguntas, reacciones, comentarios. Y muchas gracias también a Jim. Entonces, si el público quiere conversar, quiere preguntar, Arnulfo Fajardo ha levantado la mano. Adelante, compañero. Bueno, primero que todo, buenos días. Felicitar al equipo pues, por este trabajo tan interesante, en la medida que uno ve cómo una línea de trabajo de investigación puede permear tantos campos del conocimiento. Me parece muy interesante el planteamiento de David cuando habla, del profe David, cuando habla de todo esto que tiene que ver con la incertidumbre, porque definitivamente la incertidumbre está presente en todos los momentos de la vida y en todos los campos del conocimiento, en todas las disciplinas del conocimiento. Esta idea de incertidumbre que nos lleva a potenciar el estudio de la probabilidad, pues es esencial y me parece que hay que seguirla trabajando en todos los niveles educativos. Si se tiene en cuenta pues que la probabilidad y el azar en sí mismo está presente en la toma de las decisiones en todos los campos. Ahora podemos observarlo en la economía, por ejemplo, en la política, en el deporte, todo lo que tiene que ver con estudios de opinión que están tan en boga. Se observa pues que hay una relevancia significativa pues de esta rama que ni siquiera todavía hemos logrado definir si es un componente del conocimiento matemático por el tipo de pensamiento que genera en los estudiantes. Entonces, primero quiero felicitarlos y segundo invitarlos a que se continúe avanzando en esta línea, porque indudablemente, como hacía David referencia a los niveles de razonamiento, consideramos que para los docentes, más que una invitación, también es como una obligación que tenemos, reconociendo el mundo en el que están moviendo nuestros niños, en brindarle elementos que puedan apoyarlos en las tomas de sus decisiones, sobre todo en un entorno, digamos que un poco complejo desde lo social, desde lo económico y desde lo político en el que nos estamos moviendo. Entonces yo quería felicitarlos y dejar esa invitación allí pues para todos nuestros compañeros docentes que nos estén atendiendo esta conversación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Arnulfo, por tus palabras, y pues agradecerte por el complemento que nos hiciste allí en lo de probabilidad. En efecto, esto es, mira, esta conferencia, este webinar, más bien, esto es un webinar, un seminario web. Es muy importante porque, bueno, están ustedes aquí, está la Secretaría de Educación, en este caso somos profesores de la Universidad del Valle. Jimmy tiene la dualidad de ser profesor y también ser estudiante del doctorado, y algunos egresados de nuestro doctorado, algunos estudiantes, pero la invitación es a que nos ayuden a difundir, porque estas conferencias, estos webinars, quedan alojados en un sitio y es interesante que ustedes nos ayuden, como queda grabado, entonces que nos ayuden a darle más difusión, porque hoy, bueno, hoy somos del orden de 10 personas, un poquito más, pero queremos llegarle a un público más amplio. Llegarle a los profesores de varias áreas, no solamente profes de matemáticas, sino mire que aquí estuvimos haciendo cosas que tienen que ver con la ingeniería, con los sistemas, tienen que ver con las ciencias, con las matemáticas, con la tecnología. Entonces esto es un enfoque STEAM, y vale la pena que más profesores lo conozcan. O sea, que más profesores quieran diseñar actividades interesantes, que le llegue a un público todavía más amplio. Entonces, muchas gracias. No sé si hay preguntas, más reacciones, si ya contestaron los cuestionarios, porfa. Sí, allí quiero complementar un poco lo que acaba de decir el profe del enfoque interdisciplinario que tal vez la modelación matemática se ofrece
como, o sea, la presentamos como una posibilidad de dialogar entre las distintas ciencias, los otros enfoques del área STEAM con las matemáticas, toda vez que la matemática, a través de procesos como el de la moderación, le permite a uno dialogar y discutir y decir cosas sobre esos fenómenos en los que estamos interesados, tanto desde las matemáticas como desde la física o desde la probabilidad, desde la biología o la química. Y adelante, Arnoldo. Gracias.